¿Por qué los conjuntos residenciales no pueden exigir datos biométricos para el ingreso? Parte 1. ¿Qué es la biometría y por qué es un dato sensible? La biometría se refiere al conjunto de técnicas y tecnologías que permiten identificar o autenticar a una persona a partir de sus características físicas o conductuales únicas. Existen dos grandes tipos de datos biométricos: los biométricos fisiológicos, derivados de rasgos físicos del individuo, y los biométricos de comportamiento, basados en patrones de conducta. Entre los ejemplos más comunes de biometría fisiológica están la huella dactilar, la imagen facial, el iris de los ojos, e incluso datos de ADN. Por su parte, como biometría de comportamiento se consideran la voz, la forma de caminar, patrón de marcha, o la dinámica de tecleo, entre otros. Estas características son inherentes a cada persona y permiten su identificación única. Una cualidad fundamental de los datos biométricos es que son inmutables, a diferencia de una contraseña o un PIN que pueden cambiarse si se filtran. La huella dactilar o el rostro de una persona son permanentes e inseparables de su identidad. Precisamente por ello, la Ley Colombiana de Protección de Datos Personales clasifica los datos biométricos como datos sensibles, otorgándoles un nivel especial de protección. Según el artículo 5 grados de la Ley 1581 de 2012, Ley de Protección de Datos Personales, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. Esta definición incluye expresamente a los datos biométricos como información sensible junto a otros datos íntimos, origen étnico, convicciones religiosas, salud, vida sexual, entre otros. Los datos sensibles gozan de un régimen más estricto porque su tratamiento indebido puede lesionar gravemente derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad o incluso propiciar discriminación. En el caso de la biometría, revelar o perder el control sobre estos datos puede poner en riesgo la identidad misma del individuo. Por ejemplo, permitir que terceros accedan a tus huellas digitales o a tu patrón facial podría derivar en suplantaciones de identidad, fraudes financieros o accesos no autorizados a información personal. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que el tratamiento de datos biométricos conlleva altos riesgos para la libertad, la intimidad y la dignidad de las personas, razón por la cual su uso debe ser excepcional y únicamente cuando sea indispensable para cumplir una finalidad legítima. En otras palabras, recolectar datos biométricos de alguien debe ser la última opción, reservada a situaciones estrictamente necesarias y bajo garantías, nunca una práctica rutinaria o por simple conveniencia. En síntesis, la biometría proporciona identificadores poderosos y únicos, pero precisamente esa potencia requiere un manejo responsable. Nuestros rasgos físicos y patrones de comportamiento son extremadamente personales e irrepetibles, y la ley los protege como datos sensibles para evitar que su uso indiscriminado termine por vulnerar nuestra intimidad o ponernos en peligro. Entendido esto, veamos cuáles son los riesgos e implicaciones de recolectar información biométrica en un conjunto residencial y por qué tal recolección obligatoria entra en conflicto con los derechos de las personas. Riesgos e implicaciones de recolectar datos biométricos en una copropiedad. Implementar sistemas que obligan a propietarios, residentes o visitantes a registrar su huella dactilar o a ser reconocidos por cámara para poder ingresar a un conjunto residencial plantea serios riesgos en varios frentes: riesgo para la privacidad y seguridad personal. Al recolectar datos biométricos de las personas, la administración está almacenando información altamente sensible cuya filtración o uso indebido puede acarrear daños irreparables. Un ejemplo concreto lo proporciona la sentencia T-360 de 2022 de la Corte Constitucional, que estudió el caso de un ciudadano víctima de fraude bancario por suplantación de identidad. Unos delincuentes obtuvieron su huella digital y número de cédula para adquirir créditos a su nombre, y el banco inicialmente lo hizo responsable de las obligaciones contraídas fraudulentamente. Este precedente muestra cómo la exposición de datos biométricos puede traducirse en delitos de suplantación que afectan gravemente el buen nombre y la situación financiera de las personas. A diferencia de una tarjeta de acceso o una clave que puede ser cancelada o cambiada ante un incidente, si la huella digital de un residente es robada, no hay forma de reemplazarla por otra distinta.
Los delincuentes podrían reutilizarla repetidamente para acceder ilegalmente a sistemas o instalaciones, poniendo en jaque la seguridad del afectado. Vulneración del derecho a la intimidad y al control de los datos personales. El exigir la entrega de datos biométricos para algo tan esencial como ingresar a la propia vivienda implica condicionar el goce de un derecho básico, habitar y circular en el hogar, a la renuncia de parte de la intimidad personal. La Corte Constitucional ha enfatizado que la captura de datos sensibles debe ser excepcional y solo cuando sea indispensable para la prestación de un servicio. Obligar a todos los residentes a dar su huella o ser filmados para reconocimiento facial, cuando existen otras formas de control de acceso, podría no superar un test de necesidad y proporcionalidad. ¿Realmente se requiere algo tan invasivo para garantizar la seguridad del edificio? La propia pregunta sugiere que hay alternativas menos intrusivas como tarjetas electrónicas, códigos PIN, llaves tradicionales, códigos QR de un solo uso para visitantes, etc., que pueden combinarse con guardias de seguridad o cámaras de vigilancia, logrando un alto nivel de protección sin recolectar información sensible. El principio de minimización de datos indica que solo deben recabarse los datos mínimos necesarios para la finalidad perseguida. Si un objetivo, como controlar el acceso, puede cumplirse sin registrar datos biométricos, entonces recopilar huellas o rostros excedería lo necesario y constituiría un tratamiento desproporcionado. Posible desconocimiento del principio de libertad y consentimiento. La Ley 1581 exige que todo tratamiento de datos personales sea libre y voluntario, especialmente tratándose de datos sensibles que tocan la intimidad. Esto significa que nadie puede ser forzado a entregar sus datos biométricos. Si un conjunto residencial impide la entrada o impone algún perjuicio a quien no se inscriba en el sistema biométrico, en la práctica está eliminando la libertad del titular de decidir sobre sus datos, lo cual es ilegal. Además, aun cuando una persona inicialmente consintiera en registrar su huella por comodidad, debe tener el derecho de revocar ese consentimiento en cualquier momento y exigir la eliminación de sus datos de la base biométrica, sin por ello perder el derecho a ingresar a su hogar. La gestión de datos biométricos conlleva una responsabilidad reforzada para quien los recolecta. Implica informar claramente a los titulares para qué se usarán sus datos, cómo se protegerán, quién tendrá acceso, y garantizar en todo momento el respeto de sus derechos. Implicaciones legales y sanciones. Recolectar datos sensibles sin justificación puede derivar en acciones legales y sanciones por parte de la autoridad. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene facultades para investigar y sancionar a las copropiedades que violen las normas de habeas data. Las posibles medidas van desde ordenar la suspensión inmediata de la recolección y el borrado de todos los datos obtenidos ilegalmente, hasta la imposición de multas cuantiosas. En Colombia, ha habido casos de sanciones de hasta 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes a propiedades horizontales por vulnerar la Ley de Protección de Datos. Además, los administradores podrían afrontar responsabilidad civil e incluso penal si por su negligencia en el manejo de datos biométricos se causa un daño o se facilita un delito. Es importante señalar que las decisiones tomadas por la Asamblea de Propietarios no eximen del cumplimiento legal, aun si el 100% de los copropietarios votara por implementar un control de huella obligatoria, esa decisión sería nula de pleno derecho si contraría la ley, ya que en Colombia, cualquier decisión de una asamblea de copropietarios contraria a las normas de ley se entenderá como no escrita, art. 5 grados de la Ley 675 de 2001. En resumen, desconocer la normativa de datos personales no solo expone a la copropiedad a riesgos de privacidad, sino también a consecuencias jurídicas serias. Considerando lo anterior, es evidente que los costos y riesgos de exigir datos biométricos en una copropiedad superan con creces cualquier beneficio percibido. La seguridad no debe lograrse a costa de sacrificar derechos fundamentales. Afortunadamente, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido reglas claras que prohíben estas prácticas abusivas. Veamos a continuación qué dispone expresamente la normatividad vigente en Colombia sobre el tratamiento de datos biométricos y cómo se ha pronunciado la justicia al respecto. Normatividad colombiana.
Protección de datos biométricos en la ley y la jurisprudencia. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, datos biométricos como datos sensibles. El marco central de protección de datos personales en Colombia es la Ley 1581 de 2012, complementada por el Decreto Reglamentario 1377 de 2013. Esta normativa consagra principios y obligaciones para el tratamiento de datos, con disposiciones específicas para los datos sensibles. Como ya mencionamos, el artículo 5 grados de la Ley 1581 define los datos sensibles como aquellos que afectan la intimidad del titular y expresamente incluye los datos biométricos en esta categoría especial. La regla general, según el artículo 6 grados de la Ley 1581, es tajante: se prohíbe el tratamiento de datos sensibles. Esto significa que no se pueden recopilar ni usar datos sensibles, salvo en ciertos casos excepcionales previstos por la misma ley. Las excepciones enumeradas incluyen, entre otras, a. que el titular dé su autorización explícita para el tratamiento, consentimiento expreso; b. que el tratamiento sea necesario para proteger el interés vital del titular y éste esté incapacitado, por ejemplo, emergencias médicas; c. que el tratamiento sea efectuado por ciertas organizaciones sin ánimo de lucro en el marco de su objeto; p. ej. Iglesia manejando datos de sus feligreses; d. que los datos sean necesarios para el reconocimiento o defensa de un derecho en un proceso judicial; o e. que tenga una finalidad histórica, estadística o científica, bajo medidas de disociación de identidad. Fuera de estos supuestos excepcionales, no está permitido manejar datos sensibles. Es importante destacar que incluso cuando se configure una excepción, por ejemplo, que la persona dé su consentimiento expreso, el Decreto 1377 de 2013 establece obligaciones adicionales estrictas. El artículo 6 grados de dicho decreto recalca que en el tratamiento de datos sensibles se debe informar al titular, de manera explícita y previa, que no está obligado a autorizar su tratamiento, y se le debe indicar cuáles datos son sensibles y la finalidad específica del tratamiento, obteniendo su consentimiento expreso para ello. Además, y quizá la regla más relevante en el contexto de las copropiedades, el decreto dispone que ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre datos personales sensibles. Esta última frase tiene un alcance poderoso. Ninguna entidad, pública o privada, puede exigir la entrega de un dato sensible como condición para prestar un servicio o permitir el ejercicio de un derecho. En plata blanca, un conjunto residencial no puede condicionar el acceso a las instalaciones, actividad, a que la persona suministre su huella dactilar o cualquier dato sensible. Hacerlo equivaldría a forzar al titular a dar un dato que la ley dice que es voluntario entregar, violando así el principio de libertad. En suma, la Ley 1581/2012 prohíbe en general la recolección de datos biométricos, por ser sensibles, y el Decreto 1377/2013 refuerza que no se puede hacer obligatoria su entrega para acceder a un servicio. Solo sería legal recolectarlos con consentimiento libre, previo, expreso e informado del residente, y aún así cumpliendo las demás garantías de la ley. Por ejemplo, si voluntariamente algunos propietarios deciden usar un sistema de huella para su comodidad, la administración deberá igualmente permitir a otros acceder mediante métodos alternativos si no quieren dar sus datos sensibles. Adicionalmente, la copropiedad tendría que implementar medidas de seguridad de nivel ultra alto para proteger esas huellas o rostros almacenados, dado que la misma ley exige un cuidado extremo en el manejo de datos sensibles. Directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Delegatura para la Protección de Datos Personales, ha emitido comunicaciones y conceptos aclarando la aplicación de estas normas en casos concretos. En junio de 2025, la SIC difundió por redes sociales el mensaje citado al inicio, recordando que las copropiedades no pueden exigir huella o reconocimiento facial para el ingreso salvo circunstancias excepcionales definidas por ley. De igual forma, en entrevistas recientes, el superintendente delegado de datos personales, Juan Carlos Upegui, recalcó que los datos biométricos
no pueden ser sometidos a tratamiento libremente por su complejidad y sensibilidad, y enfatizó que ninguna actividad, por ejemplo el ingreso a una copropiedad, puede estar sometida a la recolección o tratamiento de datos sensibles. Esta afirmación alude directamente a la cláusula del Decreto 1377 ya mencionada, y busca generar conciencia en administradores y residentes de que exigir estos datos es contrario a la normatividad vigente. La SIC ha venido también ejerciendo su función de vigilancia. Ante quejas de ciudadanos, puede investigar a una propiedad horizontal por recopilar datos biométricos sin cumplimiento de la ley. Las posibles consecuencias van desde órdenes administrativas, como cesar la actividad y eliminar los datos recogidos, hasta sanciones económicas importantes. Es relevante señalar que las sanciones recaerían sobre la persona jurídica de la copropiedad, el conjunto residencial en cuanto tal, representada legalmente por el administrador o el consejo de administración. Es decir, el administrador podría verse involucrado en el proceso sancionatorio e incluso ser destituido si incumple la ley, pero la multa se impone a la copropiedad. En la práctica, esto significa que todos los propietarios podrían verse afectados, pues si la copropiedad debe pagar una multa, esos recursos saldrían del presupuesto común, cuotas de administración. Por lo tanto, a ningún propietario le conviene avalar una medida ilegal que termine en sanción. Incluso un solo propietario inconforme podría denunciar ante la SIC y detonar la investigación. De hecho, cualquier persona afectada, sea residente, arrendatario, visitante o empleado, está legitimada para quejarse si le exigen sus datos biométricos sin su consentimiento o sin garantías legales. Jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencias T-119 de 2021 y otras. La Corte Constitucional de Colombia ha protegido consistentemente el derecho fundamental a la habeas data, protección de datos personales, y a la intimidad en diversos escenarios, incluyendo el ámbito de la propiedad horizontal. Si bien gran parte de la jurisprudencia se ha referido a temas laborales, por ejemplo, uso de biometría para control de horario de empleados, o estatales, sus lineamientos aplican por extensión a cualquier responsable del tratamiento de datos. En la sentencia T-119 de 2021, por ejemplo, la Corte revisó una acción de tutela relacionada con la exigencia de huella dactilar en un edificio residencial, caso referido en algunos medios jurídicos, y reiteró que los datos sensibles no pueden ser obligatorios para acceder a un servicio al cual la persona tiene derecho. La Corte subrayó el principio de libertad, indicando que la autorización para tratar datos biométricos debe ser especialmente informada y libre, sin coerción, y que imponer su suministro como condición de ingreso vulnera la autonomía personal y la intimidad, esto, en armonía con lo dispuesto por la Ley 1581 y el Decreto 1377. Asimismo, en otras decisiones la Corte ha sostenido que cuando una autoridad o entidad quiera recolectar datos sensibles sin consentimiento, solo podría hacerlo si una ley estatutaria la faculta expresamente y siempre que se respeten los principios de necesidad y proporcionalidad. Por ende, ninguna norma de menor jerarquía, ni un reglamento interno de copropiedad, puede obligar a entregar datos biométricos. Además, la jurisprudencia ha destacado que quienes decidan tratar datos sensibles asumen una responsabilidad reforzada, en términos de cumplir todos los principios de la ley, finalidad, seguridad, confidencialidad, veracidad, etc., y pueden enfrentar mayores consecuencias sancionatorias por incumplimiento. En resumen, el marco colombiano es claro y protector. Los conjuntos residenciales no pueden exigir datos biométricos para el ingreso porque la ley lo prohíbe, la autoridad administrativa lo vigila y la Corte Constitucional ampara los derechos de los individuos ante tales situaciones. Conocer estas normas es fundamental para los administradores de propiedad horizontal, no solo para evitar sanciones, sino para garantizar el respeto a la privacidad y dignidad de las personas que habitan o visitan sus instalaciones. Normativas internacionales y principios de privacidad aplicables. Las restricciones al uso obligatorio de datos biométricos en entornos residenciales no son exclusivas de Colombia. A nivel internacional, también se reconocen los riesgos de la biometría y se establecen salvaguardias para su tratamiento.
Dos referentes importantes son el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, de la Unión Europea y las directrices de privacidad de la OCDE, que han influido en legislaciones de todo el mundo. Continúa nuestro vídeo con la parte 2.